Ese era uno de los proyectos que me habían pedido muchísimo en mis redes sociales. Ya lo había subido en mi Instagram, pero en esta ocasión vamos a tener una variación para que puedas aplicarlo de una misma forma y documentar ciertas cosas en tu journal. Ok, aquí ya tengo alguna lista de materiales que es lo que vamos a necesitar para nuestro proyecto. Realmente las medidas van a variar mucho porque dependemos principalmente de la ilustración que vamos a destacar. En mi caso, esta es una fotografía que saqué de algún libro, entonces quiero destacar principalmente esto. Y para poder hacer el doblez, que es donde va a abrirse nuestra fotografía, pues vamos a necesitar papel que sea como más grueso. En realidad puedes utilizar opalina o algún material que pues esté rígido. Entonces yo estoy utilizando papel de 215 gramos, pero solamente uno de ellos, que es el que vamos a utilizar como de tapa, es el que sí voy a tomarlo como más en comparación de eso. Pero conforme vaya avanzando les voy explicando. Ok, primero tenemos que tener nuestra fotografía, que en mi caso es esta. En el tutorial que ustedes han visto en mis redes, se han dado cuenta que esta fotografía está como al revés. Es decir, al momento de abrir las páginas, podemos ver que la ilustración sobresale. Es decir, tenemos como la fotografía en un lado contrario. Y lo que voy a hacer en estas páginas es colocar mi fotografía de esta manera. Tú lo puedes acomodar ya sea así o como te funcione mejor. En mi caso, lo voy a acomodar de esta manera. El primer cartón que vamos a necesitar es un cartón que sea como más pequeño de la ilustración principal. En realidad, no hay medidas porque pues va a depender mucho de la fotografía que tengas, pero sí debes de considerar dejarle un espacio del lado derecho e izquierdo que sea como bastante similar. Y para la parte superior y la parte inferior vamos a tomar en cuenta la medida que tenemos a los costados. Por poner un número, si aquí mide 1 centímetro, voy a dejar 2 centímetros en la parte superior y 2 centímetros en la parte inferior, de tal manera que cuando la pongamos por encima de la fotografía tengamos algo así pues. Entonces las medidas van a ser pues, muy relativas porque dependemos del tamaño de nuestra fotografía. Con el cartón que tenemos vamos a doblar primero por la mitad. A medida que esté más alineado, pues el trabajo va a ser mucho más limpio. Abrimos y volvemos a doblar por la mitad. Esta va a ser la estructura que va a estar por la hoja y la ilustración, que es lo que hace que se abra nuestra fotografía. Nos van a quedar pues 4 espacios. Vamos a doblar por la mitad y después estos lados hacia nuestra línea central. Que nos quede algo así, mira, como si fuera una casita. Vamos a abrir, lo vamos a marcar también hacia atrás. Entonces vamos a tener como esta figura. Vamos a hacer esto, es como si quisieras abrirlo y después este triángulo lo bajas. Y se va a formar como una casita, ¿sí? Regresamos y este igual, lo abres y este triangulito lo bajas. Se nos quedan las 2 casitas y regresamos. Prácticamente nos tiene que quedar, si la vemos desde arriba, nos tiene que quedar así. ¿Ok? Entonces tenemos nuestra figura. Después vamos a hacer este movimiento. Lo ponemos de lado y vamos a abrir. ¿Sí? De tal manera que nos van a quedar las casitas que hicimos, pues. O sea, estas partes se tienen que separar. Esto es lo que nos va a ayudar para que nuestra fotografía se pueda abrir. Ponemos esta figura en este lado y ahora tomaremos nuestra fotografía principal. En esta no hay mucha ciencia porque lo único que tenemos que hacer es doblar en 4, es decir, primero la mitad y después la mitad de la mitad. De esta manera vamos a tener como 4 líneas o 4 franjas en nuestra fotografía, que es lo que va a lucir al momento de abrir la estructura. Nos tiene que quedar algo así. Ya en nuestro journal o en el proyecto que estemos trabajando, e incluso también lo puedes hacer con tarjeta. Como yo voy a crear aquí mi fotografía, pues la base principal, que es esta, la voy a colocar en esta parte. Si tú quieres que tu fotografía quede de esta manera, pues lo único que vas a hacer es colocarla aquí. Es decir, esta guía es la que nos va a ayudar, pero ahorita les explico. No suelo utilizar este pegamento, pero en esta ocasión lo voy a utilizar para que ustedes vean dónde colocar pegamento. Vamos a tener nuestra figura de esta manera y colocamos pegamento solamente en el triángulo de nuestra figura. Es mucho más fácil hacerlo con pegamento en cinta. Yo lo voy a hacer de esta manera para que sea como más ilustrativo. Si quieres que te quede exactamente en el centro, vamos a abrirla. Como en mi caso la voy a utilizar en esta página, coloco en el centro la estructura y la pego de esta manera. Si tú quieres utilizarla como para que se abran las páginas, solamente la línea del medio la vamos a alinear con esta parte de aquí. Yo lo cambié un poquito porque pues el anterior ya hay un video en mi canal, bueno, en Instagram pues. Ya que tenemos esto, vamos a cerrarlo porque nos va a ayudar para que la fotografía quede exactamente en el medio y debemos de tener esto. Antes de pegar la segunda parte, que es esta, vamos a abrir nuestra estructura y ahora tomaremos nuestra fotografía principal. Vamos a doblar por la mitad y la vamos a alinear
con la mitad de nuestra estructura. Fíjate cómo aquí se marca el doblez. No sé si se alcanza a ver en cámara, pero fíjate que aquí está el doblez. Entonces lo que yo voy a hacer es doblar mi fotografía y la coloco en esta parte. No la vamos a pegar, nada más es para que visualicen tanto arriba como abajo, tratando de que quede la misma distancia. Ya que tenemos nuestra fotografía colocada, sin moverla, vamos a abrir y después la primera parte del lado derecho la vamos a cerrar. Marcamos y si te das cuenta, aquí hay dos rectángulos o cuadros, dependiendo cómo sea tu figura, de la base que hicimos al inicio. Solamente vamos a poner pegamento en esta parte. Espero se vea en cámara, pero nada más coloqué pegamento en el recuadro de arriba. Voy a cerrar, pego mi fotografía. Voy a hacer lo mismo del lado contrario, pero ahora lo voy a hacer en el recuadro de abajo. Tomo mi pegamento y en esta parte vamos a cerrar y pegamos. Ahora sí, prácticamente ya tenemos como un 90% terminado. Para cerrarlo, el primer cierre debe de ser el más importante porque vamos a tomar la mitad de nuestra estructura. O sea, fíjate cómo la mitad está hacia arriba, no está hundida, está hacia arriba. Cierro y a la vez se va girando solita. Al inicio puede ser algo complicado, pero con la práctica y con el constante movimiento va a ser mucho más fácil. Ahora puede ser que aquí se levante tantito, entonces este triangulito mételo y nos debe quedar así. ¿Por qué lo quise poner en esta parte? Porque como yo quiero que mi proyecto se abra de esta manera, voy a agregar como una solapa. Es como si fuera una tarjeta, pues. Esa medida va a variar de acuerdo a la estructura que tenemos. Es decir, de este pico hasta un poquito más abajo de la ilustración principal. Fíjate cómo en esta ilustración o nuestra estructura es muy similar a la base que estamos agregando. Y pasa lo mismo de este lado. Para agregar nuestra solapa final, vamos a pegarla en esta parte. Aquí me adelanté y puse una ilustración que es donde no vamos a colocar pegamento. Eso para que sea más fácil. Cuando tú cierras tu proyecto, puede quedar así. Es decir, como la casita muy lisita, o sea, como que no hay doblez. Pero aquí es donde no debemos de colocar pegamento. Vamos a hacer como este movimiento y aquí es donde debemos de colocar pegamento. Debe de quedar como de esta manera. Es decir, el recuadro, el triángulo que se abre y aquí es donde ponemos pegamento. Para colocar nuestra solapa vamos a tratar de alinearlo, tratando de que quede lo más al centro posible en nuestro triángulo principal. Imagínate que yo le hago aquí un doblez, pues lo ponemos exactamente aquí, o sea que esté lo más centrado posible. Fíjate cómo mi recuadro quedó como en medio de mi estructura, pero sobresalió poquito el piquito. Ahora, si tú quieres que esté al contrario, por ejemplo, en este proyecto, la estructura yo la coloqué, o sea, en esta parte, o sea, la mitad de las hojas. Es como si yo tuviera mis hojas de esta manera y abro así. Es exactamente lo que nosotros hicimos. Ya que nuestra estructura esté completamente seca, ahora sí vamos a tener esto. Lo que puedes hacer para facilitar el movimiento, puedes redondear esta parte de aquí, que es lo que yo hice. Al momento de abrirla, pues tenemos ya nuestra fotografía principal. Para cerrarlo, solamente bajamos. Ahora sí ya tenemos un lienzo más para poder documentar. Déjame en los comentarios qué te pareció este proyecto. Y si tuviste algún problema en alguno de los pasos, házmelo saber en la cajita de comentarios, porque quizá alguien más tuvo el mismo problema que tú. Y de esta manera la comunidad se va nutriendo. No quise como terminar todas mis páginas, porque para no hacer el video más largo, la preparación para mi journal o documentar esta parte, voy a grabar para otro video. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en la próxima.